Hoy vamos a hablar de un tipo de trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad dependiente, que se caracteriza por una necesidad excesiva y continua de ser atendido, lo que lleva a comportamientos de sumisión y dependencia. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos y el tratamiento se realiza con psicoterapia y a veces, posiblemente, con antidepresivos. En los pacientes con trastorno de personalidad dependiente, la necesidad de ser atendidos determina una pérdida de la autonomía y los intereses, debido a que están intensamente preocupados por cuidar de sí mismos, se convierten en excesivamente dependientes y sumisos. Su estima que menos del 1% de la población general sí tiene trastorno de personalidad dependiente. Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres, pero en algunos estudios la prevalencia en hombres y mujeres fue similar. Las enfermedades asociadas son frecuentes. Los pacientes a menudo tienen también un trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo persistente, o trastorno de ansiedad, o trastorno por consumos de alcohol, u otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, limítrofe o histriónico. La información sobre las causas del trastorno de personalidad dependiente es limitada. Se cree que los factores culturales, las primeras experiencias negativas y las vulnerabilidades biológicas asociadas con la ansiedad contribuyen al desarrollo del trastorno de personalidad dependiente. Los rasgos familiares, tales como la sumisión, la inseguridad y la humildad, también pueden contribuir. Signos y síntomas del trastorno limítrofe de la personalidad. Los pacientes, sí, con trastorno de la personalidad dependiente no piensan que pueden cuidar de sí mismos. Utilizan la sumisión para tratar de conseguir que otras personas los cuiden. Los pacientes con este trastorno dependiente de la personalidad, por lo general requieren palabras tranquilizadoras y consejos cuando deben tomar decisiones ordinarias. A menudo dejan que otros, a menudo una persona, se haga responsable de muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, pueden depender de su cónyuge para decirles qué ponerse, qué tipo de trabajo deben buscar y con quién asociarse. Estos pacientes se consideran inferiores
y tienden a menospreciar sus capacidades. Toman cualquier crítica o desaprobación como prueba de su incompetencia, lo que socava aún más su confianza. Es difícil para ellos expresar el desacuerdo con los demás por temor a perder el apoyo o aprobación. Pueden estar de acuerdo con algo que saben que está mal, en lugar de arriesgarse a perder la ayuda de otros. Incluso cuando la ira es apropiada, no se enfadan con amigos y compañeros de trabajo por temor a perder su apoyo. Debido a que estos pacientes están seguros de que no pueden hacer nada por su cuenta, tienen dificultad para iniciar una nueva tarea y trabajar de forma independiente, y evitan las tareas que requieren asumir responsabilidad. Se presentan como incompetentes y en necesidad continua de ayuda y consejo. Cuando se les asegura a estos pacientes que una persona competente los supervisa y los aprueba, tienden a funcionar adecuadamente. Sin embargo, no quieren parecer demasiado competentes para que no sean abandonados. Como resultado, su carrera puede ser dañada. Perpetúan su dependencia, ya que tienden a no aprender habilidades de vida independiente. Estos pacientes hacen todo lo posible para obtener atención y apoyo. Por ejemplo, hacen las tareas desagradables, se someten a demandas poco razonables, toleran el abuso físico, sexual o emocional. Estar solos los hace sentir muy incómodos o asustados porque temen que no pueden cuidar de sí mismos. Los pacientes con trastorno de personalidad dependiente tienden a interactuar socialmente solo con las pocas personas de las que dependen. Cuando termina una relación cercana, los pacientes con este trastorno tratan inmediatamente de buscar un sustituto. Debido a su desesperada necesidad de ser atendidos, no discriminan en la elección de un reemplazo. Estos pacientes tienen miedo de ser abandonados por los que los cuidan, incluso cuando no hay razones para que esto ocurra. El diagnóstico del trastorno, ¿sí? Criterios clínicos, sí son importantes de acuerdo al DSM-5 para diagnosticar un trastorno de personalidad dependiente. Los pacientes deben tener una necesidad persistente y excesiva de sometimiento que resulta en sumisión y aferramiento. Esta necesidad persistente se demuestra por la presencia
de al menos 5 de los siguientes: dificultad para tomar decisiones diarias sin una cantidad excesiva de consejos y palabras alentadoras de otras personas, una necesidad de que otros sean responsables de los aspectos más importantes de su vida, dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por temor a la pérdida de apoyo o aprobación, dificultad para iniciar proyectos por su cuenta, ya que no confían en su juicio y habilidades, no por falta de motivación o de energía, voluntad de recorrer grandes distancias, por ejemplo, realizar tareas desagradables para obtener el apoyo de los demás, sentimientos de incomodidad o impotencia cuando están solos porque temen que no puedan cuidar de sí mismos, una necesidad urgente de establecer una nueva relación con alguien que va a proporcionar atención y apoyo cuando una relación estrecha finaliza. Preocupación irreal por el temor de tener que cuidar de sí mismos. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Los diagnósticos diferenciales son fundamentales. Varios otros trastornos de la personalidad se caracterizan por hipersensibilidad al rechazo. Sin embargo, pueden ser distinguidos del trastorno de personalidad dependiente basado en rasgos característicos como los siguientes: trastorno límite de la personalidad. Los pacientes con este trastorno tienen mucho miedo a caer en el mismo grado de control que los pacientes con trastorno de personalidad dependiente. Los pacientes con trastorno límite de la personalidad, a diferencia de las personas con trastorno de personalidad dependiente, vacilan entre la sumisión y la hostilidad rabiosa. Con el trastorno de personalidad por evitación, los pacientes con este trastorno también están demasiado asustados para someterse al mismo grado de control que los pacientes con trastorno de personalidad dependiente. Los pacientes con trastornos de personalidad por evitación se retiran hasta que estén seguros de que serán aceptados sin crítica. Por el contrario, las personas con trastorno de la personalidad dependiente buscan relacionarse con los demás y tratan de mantener estas relaciones. Trastorno de la personalidad histriónica. Los pacientes con este trastorno buscan atención en lugar de tranquilidad, al igual que las personas con trastorno de personalidad dependiente, pero son más desinhibidos, son más extravagantes y buscan activamente atención. Las personas con trastorno de la personalidad dependiente son modestas y tímidas. El trastorno de personalidad dependiente debe distinguirse de la dependencia que está presente en otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, trastornos depresivos, trastornos de pánico, agorafobia. ¿Cuál sería el tratamiento? Sí, de la personalidad, tratamientos para este trastorno
de la personalidad, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicodinámica, algunas veces antidepresivos. El tratamiento general del trastorno de personalidad dependiente es similar a la de todos los trastornos de personalidad. La psicoterapia psicodinámica y la terapia cognitivo-conductual, que se centran en el examen de los temores, de la independencia y las dificultades con la autoafirmación, pueden ayudar a los pacientes con trastorno de la personalidad dependiente. Los médicos deben tener cuidado de no fomentar la dependencia de la relación terapéutica. La evidencia sobre la terapia con medicamentos para el trastorno de la personalidad dependiente es escasa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa y MAO, que son eficaces en el trastorno de la personalidad por evitación, pueden ser útiles, al igual que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Las benzodiazepinas no se usan porque los pacientes con trastorno de personalidad dependiente tienen mayor riesgo de dependencia de las drogas. Pero siempre digo, evitemos los psicofármacos haciendo una responsable psicoterapia. Sí, podemos evitar todo tipo de medicación. Hay casos excepcionales donde es necesaria y soy yo la primera en hacer el nexo, en derivar, en tener el acompañamiento de un psiquiatra y que la persona también sea medicada en el caso que amerite. Pero les digo de verdad, muchas veces solamente con psicoterapia, pero con la responsabilidad, el buen vínculo, el rapport, el compromiso, logramos realmente resultados exitosos. Espero que les haya servido. Les mando un beso muy grande, bendiciones y hasta el próximo video. Chau, chau.